Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este su programa Sala Situacional. Estamos, como todos sabemos, todavía estamos dentro del operativo Decisión Soberana 2013. Estamos analizando las elecciones del 14 de abril, ahí el domingo, en todo el país, los resultados, los escenarios, todo lo que aconteció durante el día, la jornada cívica que vivimos los venezolanos de frente al continente, de frente al mundo. Por ello hemos invitado a dos excelentes profesores de la Universidad del Zulia, profesores titulares, ambos muy amigos, muy reconocidos como analistas políticos. El profesor Pinto, Leoncio Pinto, y el profesor Omar Muñoz. De verdad, amigos, bienvenidos. Lo hemos querido invitar muy especialmente para que analicemos la jornada de ayer, donde, como vimos los resultados, en la voz de la expresión de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, la diferencia muy mínima entre Nicolás Maduro, ganador, y el representante de la oposición, Capriles, ¿verdad? Enrique Capriles Radonsky. Entonces, bueno, frente a ese marco en ese marco de resultados, con una diferencia tan mínima, no esperada, no vaticinada por las encuestas, es necesario que nosotros, ¿verdad?, invitarlos a ustedes, en este caso, a precisamente, ¿verdad?, qué significa en este momento ese resultado. Y bueno, vamos a continuar el tema, por ejemplo, qué pasó con las encuestas. Ninguna de las encuestas dio este resultado, ¿no? Por un lado. Luego, los escenarios, pues, que nos vienen a los venezolanos. Omar, me están diciendo que, bueno, como tú eres el más antiguo, ¿verdad?, entonces te toca a ti la palabra. Bienvenido, Omar. Reivindico mi condición de cuarentón. Claro. Para ejercer el derecho de palabra, y entonces agradezco a Leoncio la deferencia, ¿no? Sí. Voy a hacer una pequeña digregación aquí. De verdad que quiero felicitar a todo el equipo de producción, al equipo técnico, al equipo de periodistas, toda la gente ayer desde muy temprano, Omar, desde las 5 de la mañana aquí. Bueno, que tú estuviste ayer con nosotros acompañándonos aquí en el operativo Decisión Soberana 2013, de manera que quiero felicitarlos públicamente porque sí, hicieron un excelente trabajo. Omar, te devuelvo la palabra. Bueno, gracias. Sí, aparte de agradecer de ejercer mi condición de cuarentón, también agradezco la invitación y el grato encuentro con Leoncio, que seguramente se nutre de buenas ideas y de buenos análisis, y voy a aprovechar, pues, esta presencia. Por comenzar a decir lo de ayer, bueno, lo que es obvio, hay un ganador en el proceso electoral. No fue. Yo aquí no sé qué dirán los compañeros que manejan las encuestas. Lo cierto es que las encuestas hablan de un ex antes del evento, ¿no? Entonces, quizás en ese momento la tendencia de la encuesta era lo que en ese momento se informó, pero hay un tiempo 2 o un tiempo N, que es el tiempo de la elección, donde el resultado se refleja y se va a comparar con lo que se dijo que podía suceder antes, ¿no? Allí todas esas encuestas daban mínimo un 9%, incluso las que hacía la gente vinculada a la oposición, desde un 20% hace rato hasta un 9% de ventaja para Maduro. No fue así, pues se está hablando de una diferencia de un 1%, quizás un 2%, menos de un 2%, de 1.3%, que legitima también el resultado, ¿no? Lo primero que hay que decir es que en una competición, sea cual fuere, hay un resultado. Luego el score puede presentar algunos rituales de análisis, si es mayor o es menor, pero resuelto el score, hay un ganador. Se terminó el juego. Si el resultado es 7-2 o 7-5 o 8-7 o 1-0, hay un ganador. En este caso es Maduro. Y lo que está ocurriendo ahora, hacia el futuro, sí tendría necesidad de algunas consideraciones más profundas, porque pareciera que se estarían construyendo algunos escenarios para deslegitimar ese triunfo. Entonces hay análisis para explicarnos cómo el chavismo pierde 800.000 votos, que creo que son los números que nos dicen
de 8.500 a 7 y tantos, cómo el chavismo pierde 800.000 votos o 700.000 votos y cómo la derecha aumenta una proporción significativa, quizás un poco más que esto, ¿no? Sí, claro. De 6.5... casi 1 millón de votos. Casi 1 millón de votos aumenta. Aumenta casi 1 millón de votos, aumenta la derecha, y mientras que el chavismo pierde 800.000 votos. Habría que explicárselo, ¿no? En términos de por qué aumentó. Fíjate tú, seguramente en algún momento de los análisis tendrá que aparecer. Capriles se apropió de una simbología del chavismo. El comando se llamó Simón Bolívar, cantaron Ali Primera, habló de los beneficios de Chávez, que Chávez no se iban a perder en su gobierno. Es decir, que allí pescó y seguramente obtuvo un buen cantidad de votos al asumirse, decía yo con mis amigos, al disfrazarse de chavista. Claro. Voy a conversar con Leoncio el tema. Leoncio, bienvenido a tu programa Sala Situacional, aquí al operativo Decisión Soberana de Aventura Televisión. Leoncio, tu perspectiva en torno a estos resultados, ¿los esperabas? ¿Lo habías previsto en tu análisis? ¿Te sorprendió? Y lo más concreto, ¿no? A mí, gracias por la invitación y por estar aquí con este amigo de mucho tiempo. Yo creo que en realidad hay que ser muy cuidadoso en el análisis de esta situación. Primero, por la volatilidad del proceso político venezolano. Yo creo que todo el mundo sabe que todo el proceso venezolano en los últimos tiempos se ha caracterizado por cambios muy rápidos, centellantes, que apenas uno puede registrar. Y yo creo que más allá de la apropiación de los símbolos de las cuales hablaba Omar, yo creo que hay un problema que tiene que ver. Hay varios problemas claves para explicar qué pasó. Yo creía que podía estar en un 5%, yo no era tan optimista de un 15%, yo creía que podía estar en un 5%, porque siempre la tendencia es que el que va debajo se aproxima al final de la contienda. Creo que tiene que ver, en primer lugar, con entender que un gobierno es una máquina de tomar decisiones, para decirlo así. Y el gobierno ha tomado muchísimas decisiones y yo creo que ya hay desgaste en el gobierno, a mi juicio. Independientemente de los logros que el gobierno ha tenido, hay desgaste. Porque hay puntos críticos en la sociedad que el gobierno no ha podido atacar y no ha sido exitoso. Por ejemplo, el problema de la inseguridad, el problema de los servicios públicos, el problema del empleo, que ha hecho un esfuerzo y Chávez siempre le pidió a su equipo de gobierno eficiencia para atacar, ¿verdad? Eso por un lado. Dos, la muerte de Chávez, que era el líder que movilizaba y que convocaba definitivamente dentro del PSV. No hay un liderazgo parecido al de Chávez dentro del PSV. Tercero, creo que hubo error en la estrategia del discurso. Es decir, yo no creo que podía ser, yo soy hijo de Chávez, y allí se desdibujó el candidato, parecía que no tenía perfil. A mí siempre eso me preocupó, porque había un elemento que, independientemente de la identidad política que Chávez puede haber creado, hoy surgen algunas dudas. Es decir, ¿hay realmente una conexión ideológica? Fue más un problema de afecto y de carisma que una conexión ideológica con el proyecto de Chávez. Sí, vamos a hacer la pausa. Vea, es momento de hacer la pausa. Quería aproximar allí, a propósito de lo que tú estás diciendo, Leoncio, el tema del endoso de los votos. Omar, Leoncio, ¿no? Nosotros hemos analizado las ciencias políticas en general y siempre estamos diciendo que no es endosable. Los votos no son endosables, ¿no? Le hemos dicho cantidad de veces en el tema de Chávez con respecto a las elecciones a gobernador, con respecto a las elecciones municipales. Y bueno, a lo mejor el Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, jugó esa estrategia, ¿no? Esa fue una estrategia que se utilizó. Esa fue una estrategia utilizada, pues. Exacto. Válida o no, pues hoy la estamos analizando, ¿verdad? El endoso de los votos del comandante Chávez porque además fue así, pues todos lo vimos por televisión, en cadena nacional, hemos visto cientos de veces, donde Chávez pide al pueblo chavista, voten por Maduro, pues. Y bueno, ya vemos
vamos viendo los resultados. Vamos a hacer la pausa, amigos, aquí en Sala Situacional. Al regreso los invitamos a continuar con nosotros con este diálogo y este análisis político sobre los resultados 14 de abril. Ya regresamos. Continuamos, amigos, aquí en Sala Situacional conversando con Leoncio Pinto y el profesor Omar Muñoz, ambos profesores titulares de la Universidad del Zulia, analistas políticos, y estamos precisamente revisando algunos puntos, ¿verdad?, de lo que fue el discurso de Maduro en el tema de la campaña, un poco analizar lo que pasó. Ganó Maduro, Consejo Nacional Electoral, Abrillera dijo que había ganado. Es lo obvio, lo que de nosotros. Sí, aquí ganó, mira, 50.66% y 49.07%. Esto implica un punto de diferencia. Y cada vez que hay un punto de diferencia, Omar, como todos sabemos, pues hay siempre pues la controversia, pues. Y bueno, la situación de no querer reconocer, ¿no? Que también agrego a este análisis la respuesta de Capriles ayer inmediatamente y de su comando, de la Mesa de la Unidad, la oposición diciendo que no reconocen los resultados. ¿Qué implica no reconocer los resultados? Bueno, ellos han asumido históricamente, alguien lo decía y creo que habría que precisarlo un poco más, ¿no? La derecha ha estado secuestrada, o la oposición venezolana ha estado secuestrada por sectores muy intransigentes en el hacer de la política, por sectores que juegan fuerte en el sentido de poner por encima su visión, incluso en contra de los intereses de esa oposición o de la mayoría, por sectores que no han jugado, que llegaron, por ejemplo, o crearon todo aquel aparataje que condujo al paro y que condujo al golpe de Estado. Eso no fueron las masas venezolanas las que propiciaron, eso es una élite, unos sectores bien identificados dentro de la oposición que tienen intereses y que siguen jugando a ellos. Los mismos que jugaron a deslegitimar aquel proceso de elecciones parlamentarias y se retiraron de la elección. ¿Qué implicaría entonces, eso, Omar, en este momento? Eso bueno, ajá, debe haber una lectura por parte del gobierno y de las fuerzas que apoyan al gobierno de cómo llegarle el discurso, cómo convertir esas mayorías conscientes de la oposición en aliados de este proceso político. ¿De qué manera? De que se puedan identificar y aislar a los sectores golpistas de la oposición. En la oposición hay sectores golpistas que se mantienen activos y van a querer insurgir otra vez. Entonces yo pienso que no toda la oposición debe estar en ese juego y el gobierno tiene que buscar una conexión con estos sectores que pueden rechazar la violencia que está instaurada. Algunos puentes, tirar algunos puentes. ¿Cómo lo ves tú, León? Yo creo que en política y en la política democrática la posibilidad del diálogo siempre se abre cuando hay una cierta simetría en la fuerza. Una fuerza asimétrica, evidentemente el que tiene el segmento mayor de poder no tiene mucho que conversar con el que tiene el segmento y que no puede emplazarlo. Y yo creo que este proceso venezolano, donde produce una simetrización de la fuerza política, obliga al gobierno a tender un puente hacia aquellos sectores democráticos de la oposición, que comparto la idea con Omar, existen y que debió tender hace tiempo y no ahora. Claro. Porque yo creo que fue un error estratégico. Eso debió hacerse... Del chavismo, debió hacerlo mucho antes, porque el problema es cómo neutralizar los halcones del lado del chavismo y también cómo neutralizar los halcones del lado de la oposición, que también los hay. Y abrir el juego, ¿a qué? A los sectores democráticos que son capaces de reconocerse a pesar de sus diferencias. Ahora va a tener que hacerlo en una coyuntura desfavorable, cuando pudo haberlo hecho en las mejores condiciones, ¿verdad? Por lo menos, y creo que fue que pudo haberse hecho precisamente en el proceso electoral anterior. Reconocer esos sectores, llamarlos y abrir el juego político. Es decir, eso no quiere decir renunciar a las diferencias. Yo entiendo que a veces el chavismo puede tener temor de que eso produzca un desplazamiento del voto duro, de los sectores duros del chavismo, que dicen, bueno, no pasarán. Con la derecha ni agua. Absolutamente. Pero la dirigencia política tiene que haber jugado estratégicamente y tácticamente a una salida de esa naturaleza que la colocaría hoy en mejores condiciones para poder dialogar con esos sectores democráticos de la oposición que tanta falta hacen en un momento tan crítico como el que hemos vivido en los últimos tiempos en este proceso electoral, sobre todo cuando hay un avance importante de la oposición y hay un retroceso, ¿verdad?, en la fuerza
electoral de el partido de gobierno. Inclusive hay un momento, hay un espacio crítico en este momento. ¿Ve Omar Muñoz en este momento una crisis política en puerta? yo quería completar para llegar al mismo análisis. Hay necesidad de reconstruir la agenda e incluso Maduro ya ha hablado. Mi problema principal es la seguridad y voy contra la seguridad y por el problema de seguridad y voy por la corrupción. Cabe allí en esa agenda de anticorrupción, por la seguridad, por la eficiencia y la eficacia de los servicios públicos o de la gestión pública, ¿cabe allí la participación de sectores de la oposición? Perfectamente que cabe. La pregunta sobre una crisis política estaría orientada a ver si la agenda la construyen los violentos de la derecha con los violentos que pudieran haber en el PSUV, ¿verdad? O la agenda la construyen los sectores democráticos del gobierno con los sectores democráticos de la oposición. Yo creo que hay espacios, porque la tolerancia del pueblo venezolano, la sindéresis del pueblo que se resume en los actos políticos y el buen comportamiento, el comportamiento ciudadano alrededor de la tolerancia, del respeto por el otro, se deben imponer frente a la agenda de los violentos. Sí, vamos a hacer el corte, Omar, ¿no? Okay. Pero vamos a dejar en el aire para el próximo segmento, que voy a comenzar con Leoncio, el tema precisamente de la participación, ¿no? Importantísimo. Nuevamente el pueblo venezolano dando una muestra extraordinaria de participación, de convivencia, de paz, de alegría, pues, los escasos escaramuzas muy localizadas, ¿no? A pesar de la poca diferencia entre las dos tendencias. Vamos a seguir conversando con ustedes, amigos, en Sala Situacional al regreso más de este análisis. Continuamos, amigos, aquí en Sala Situacional dentro del operativo Decisión Soberana 2013. Vamos a leer algunos de los mensajes de texto que nos están llegando en este momento. Mire, el canal Caracol se está prestando para llamar a cacerolazo y que salgan a las calles a exigir al Consejo Nacional Electoral conteo manual. Imagínense, conteo manual a estas alturas de la vida. Dicen que los chavistas somos ignorantes, pero amamos la patria, pero el Capriles les está llamando a pelear entre venezolanos. No se equivoquen, no caigamos en engaños. Si Maduro ganó, ¿por qué Capriles está llamando a cacerolazo? Mañana habrá clases, mañana creo que sí hay clases, sí. Mañana hay clases en todo el territorio nacional. Carlos Andrés Pérez destruyó el país y eso no lo mencionan. Aquí un mensaje para mi prima, hasta la victoria siempre. Esa es una prima que está en audiencia, la niña. Gracias prima. Capriles, no haya como inventar su victoria. Venezuela, no caigamos en provocación. Venezuela quiere la verdad. Capriles no tiene dignidad de reconocer que perdió. Tenemos nuevo presidente, se llama Nicolás Maduro. Desde el Frente Social de Policías rechazamos los actos violentos en el interior del país. Maduro acepta la auditoría a todas las cajas. Desde Cojedes, para adelante con Nicolás, el legado de nuestro eterno comandante Hugo Chávez. Aquí tenemos, gracias a la gente de Cojedes, un saludo a la gente de Cojedes que está en audiencia. Leoncio, el tema de la auditoría de las cajas, el tema del CNE, ¿cómo te pareció a ti el tratamiento que ayer dio el CNE al mundo entero y la auditoría que se está pidiendo? Capriles está pidiendo una auditoría caja por caja. Bueno, ayer yo creo que a pesar de algunos comentarios que corrieron en la red y comentarios de algunos analistas políticos que intentaron enlodar un poco el comportamiento del CNE, yo creo que hay que reivindicar esa institución. Tibisay Lucena y el equipo hizo lo que tenía que hacer. Es decir, cuando pensó que era irreversible la tendencia, declaró ganador, porque era el 99.12%, o sea que el 0.88 no revertía el proceso. Si todos esos votos que faltaban, exacto, eran para el otro, no. Ahora, pero se presenta un problema porque esa pequeña diferencia en una sociedad donde no haya tanta pugnacidad política pasa desapercibida, pero aquí no pasa desapercibida por, evidentemente, 14 años de derrota que tiene la oposición. Pesan demasiado, inclusive pesan contra su propia existencia como oposición a pesar de los logros que tuvo en este periodo, pero que tiene que ver con algunos elementos también coyunturales como la muerte de Chávez por un lado y la crisis económica que vive el país con la inflación y todas esas cuestiones. Bueno,
y los avances que ellos han tenido también, una obra de ingeniería política que hay que reconocer. Ahora, el asunto está aquí. Maduro ayer dice, audítense todas las cajas. Entonces, allí se presenta un problema. Es decir, hizo una afirmación ante el país. Sí, estoy de acuerdo que se auditen todas. Ahora, ¿qué va a decir ahora? ¿Podrá decir, no, que no se auditen un 53%? Yo creo que el problema está allí, el problema fundamental es el problema de la legitimidad. Es decir, vamos a detenernos allí, Dioncio, ¿no? Porque tenemos que recordar, Omar, que este es uno de los procesos, el proceso venezolano más auditado. Antes, durante y después, ¿verdad? Y tengo entendido que hay una auditoría del 53%, que eso en la mayoría de los países no es el 53%, sino que en la mayoría de los países con una muestra de 10%, 5%. Se considera representativa. Se comienza, y es válido para todo el mundo. Aquí no, aquí es más de la mitad. Más de la mitad es auditada. Pierde Capriles por 1%, inmediatamente delegitima el resultado, entonces no reconozco, cosa que a mí me parece, a mí no me sorprendió, porque es lo que tú decías en tu análisis, que es lo que tú le hiciste, Omar. Ellos tienen una historia desde conocimiento, ¿verdad? Desde conocimiento de resultados, pues. Porque cuando han reconocido al chavismo que ganó por 4 millones, ganó el chavismo, ganó Chávez por 4 millones. No, además, no fue fácil, porque ese fue un acto de Manuel Rosales en contra de la dirección política de esa oposición, que lo llamó traidor. En el 2006. Que lo llamó traidor, que cuando Manuel Rosales declaró que Chávez había ganado por más de 3 millones de votos de ventaja, llamaron traidor a Manuel Rosales. Sí. Y hicieron guarimba. Esos son los antecedentes de lo que está ocurriendo, que para nadie es sorpresa entonces que Capriles no reconozca, pero ¿te parece a ti sorpresa que Maduro ya ha dicho que auditen las cajas? Claro, es decir, ¿a qué me refiero? Cuando dice sí, que se auditen todas las cajas, es decir, bueno, comprometió su palabra, es decir, sí, que se auditen todas las cajas. Yo entiendo que el temor que puede tener un presidente que gana por un margen muy pequeño en un país con una conflictividad política enorme, es decir, que eso implique un intento de deslegitimar. Claro. Exacto. ¿Cuántos votos fueron? 300.000. 230.000. 230.000. Intentes de legitimar. Hay quienes pueden decir, bueno, Capriles le puso el balón en el campo a Maduro. Ahora, Maduro tenía dos alternativas. Decía, yo soy el ganador y que se audite lo que se establece, o que se abran todas las cajas. Él lo planteó ayer. Ahora, el problema está aquí. Es decir, el dejar una sombra de duda pesa demasiado en un gobierno que tiene que ejercitarse en una coyuntura muy crítica como la que tiene, con problemas fundamentales que tiene que resolver. Y yo creo que cometió un error allí, porque pudo haber dicho, bueno, simple y llanamente no se va a auditar, sino lo que establezca. Ya el Consejo Nacional Electoral, que es la institución que lo está avalando. Pero él, ¿verdad? En su discurso dice que se abran todas las cajas, que se audite todo. Entonces allí hubo una pequeña contradicción entre la formalidad de la cual se reviste el proceso electoral y las auditorías establecidas, ¿verdad? Y ceder ante la petición de su contrincante, que desconociendo su triunfo está diciendo que solamente lo reconocerá si se abren todas las cajas y se auditan. Aquí habría que en esa misma línea de análisis, habría que preguntarse, auditadas todas las cajas y manteniéndose el triunfo de Capriles, de Maduro, Capriles aceptará lo que el resultado. Es decir, sería contéstale tú, okay. Omar, discúlpame, tiene que aceptarlo. Pero además hay un problema bien importante. Relegitima al gobierno y pone en duda la credibilidad de la oposición y de Capriles. Entonces tendría que haber ese compromiso o ese planteamiento de Maduro es bien sabio. Es decir, tiene que darse la condición previa de que, aceptado la auditoría plena, esperar por ello para tener un pronunciamiento sobre la auditoría. Vamos a preguntar a la audiencia, porque tenemos que hacer el corte, ¿verdad? ¿Qué piensa la audiencia que nos están escribiendo en este momento por mensaje de texto? Sí, es necesario
abrir todas esas cajas, ¿verdad? Imagínate. Pero previamente, fíjate lo que estoy diciendo, el compromiso de Capriles de reconocer el resultado que arroje. En la campaña nunca dijo que iba a reconocer los resultados. Nunca lo han dicho. Maduro sí lo dijo. Es bueno acotar. Porque ¿qué ocurre? Que la oposición nunca dijo que iba a reconocer. Pero ¿qué ocurre, Luz Negra? Que si el compromiso es auditar y esperar el resultado, se deben congelar todos esos pronunciamientos que están haciendo guerreristas. Bueno, vamos a hacer el corte, amigos. Ya rezamos más de ese análisis político sobre los resultados del día 14 de abril en Venezuela. Continuamos, amigos, en Sala Situacional, conversando con los profesores Omar Muñoz y Leoncio Pinto, ambos analistas políticos, profesores titulares de nuestra Universidad del Zulia. Están llegando ya los mensajes de texto, aquí están planteando los usuarios de nuestra señal de Aventura Televisión en todo el país. El sistema es automatizado, está garantizada la democracia. No, profesora, no hace falta, tenemos el mejor sistema electoral del mundo. ¿Qué hubiera hecho Leoncio Pinto? Yo creo que el simbolismo es importantísimo en la política. Sí. Y la referencia ética es muy importantísima en la política. ¿Qué plantea este escenario? Se pospone la proclamación, se audita la totalidad de las cajas, se audita la totalidad de los votos. Gana Maduro. Significa una derrota simbólica y ética para la oposición, que sin un argumento válido fue capaz de impugnar un resultado electoral. Ahora, eso legitima, le da un halo de legalidad y de legitimidad mucho mayor, tanto en el plano interno como en el plano externo. Y esa legitimidad es fundamental, pero realmente fundamental. Y ese referente ético es fundamental por la naturaleza del país bajo el cual comienza el gobierno Maduro. Y donde la pugnacidad política va a estar presente, donde hay algunas dificultades económicas que hay que resolver, que hay algunos puntos críticos sobre los cuales hay que tomar decisión y que hay que mostrar eficiencia y efectividad en el desempeño de la política pública. Omar Muñoz, ¿qué piensa sobre ese punto en particular? No, yo quiero agregar algo que ha estado fuera del debate. Es decir, yo visualizo la situación del país. El país tiene una guerra no declarada con los factores externos, imperiales. El Consejo Nacional Electoral sufrió ayer 45.000 ataques, 45.000 ataques cibernéticos, tratando de, y eso no lo hace el militante de la oposición, eso no lo hace los constructores de bienes sociales, de la democracia y cosas parecidas, ni nada de eso. Eso es inteligencia imperial en contra del país. Hay una guerra declarada contra el país. El gobierno, el PSV, nunca pudo, podemos discutirlo, yo tengo mis apreciaciones y afortunadamente las he dicho públicamente muchas contigo y están documentadas, pues, la relación con las universidades, etcétera, etcétera. Pero el gobierno nunca pudo reducir el caudal electoral de la oposición a menos de un 40%. Nunca la pudo reducir. Yo decía, la oposición es un 30%, igual que el chavismo. Cuando vamos a las elecciones, el resto del país, el 40% restante, una parte no vota y otra parte ascribe algunos de los discursos, pero tienen una plataforma similar que nunca fue reconocida. Nunca fue reconocida para la acción política, nunca fue reconocida para la inteligencia política. Es decir, se llegó a decir, son la nada. No eran la nada, era el 40%. Pero detrás de eso hay sectores vinculados a intereses externos, claro, que son muy poderosos, claro, y yo lo digo con alguna arrogancia, si se quiere, desde mi visión. Recuerdo, yo soy técnico petrolero, estudié economía política petrolera, soy técnico petrolero de oficio, de una escuela técnica industrial, y yo creo que la política, la sociopolítica, la cultura del país no se puede entender sin el petróleo en la agenda. Y esa agenda que marca el petróleo es demasiado poderosa para aquellos que alguna vez la tuvieron y otros que la quieren seguir teniendo. Y alrededor de esos intereses hay una guerra contra el país. Si eso se lee acertadamente, cobra mucho más vigencia lo que aquí hemos dicho. Se necesita un acercamiento con los sectores democráticos de la oposición para construir la agenda de futuro, para construir la agenda que está reclamando el país. Comenzamos por la seguridad, pero es una agenda
que tiene que ver con ciencia y tecnología, que tiene que ver con la clase empresarial, que tiene que ver con la producción de bienes materiales, que tiene que ver con la totalidad de la sociedad, que tiene una agenda que el país reclama no desde una sola visión, no desde la visión del chavismo, que la reclama en su totalidad, porque la otra parte existe. Entonces es obligado ese puente, es obligado esa vinculación con los sectores democráticos de la oposición, pero también es obligado demostrar cuál es la agenda y quiénes son los agentes que vienen actuando en contra de los intereses del país de una manera marcada, comprobada. Ahora, la pregunta directa. ¿Estás de acuerdo con que se audite todo? Como está planteando Leoncio. Yo también. Yo lo creo y lo vi bien y creo que... Y volviendo, ¿a usted le parece bien que el camarada Maduro, presidente, porque haya planteado? Con el compromiso de que se reconozca el resultado. Y otra cuestión, porque eso además de legitimar al gobierno, legitima también al CNE, que ha sido objeto de ataque. Porque si esa votación es la votación real, legitimado y blindado el CNE como institución en Venezuela. Porque yo creo que a veces estamos diciendo que no tenemos instituciones, pero bueno, si es que lo poco que estamos levantando lo destruimos también, ¿verdad? En esta pugnacidad. Entonces, yo soy partidario de que se audite la totalidad, que se audite, y eso favorece a la institución del CNE y de mantenerse la votación legitima definitivamente al gobierno, como te digo, y convierte una victoria mínima en una gran victoria. Claro, hablando del punto de vista de lo que es la parte simbólica, pues, exacto, ¿verdad? Un Capriles, como lo vimos ayer, todo desorbitado, ¿no? todo desaforado, inmediatamente sale diciendo no reconozco resultados y además pido y exijo, ¿verdad?, que se audite todo, ¿no? Un Maduro que también sale en ese momento. Ya te lo había dicho Maduro, antes Maduro había dicho, yo estoy de acuerdo con Vicente Díaz. Sí, que se audite todo el proceso. Exacto. Bueno, de verdad que esas son cosas que esta política venezolana, tú decías, la volatilidad de nuestro proceso político, inédito, porque en Estados Unidos cuando pasó por situaciones, claro, distintas en el contexto, obviamente, ¿verdad? Pero se le pidió a Bush, al Congreso de los Estados Unidos, y prácticamente todos allá estuvieron de acuerdo en no auditar, en no revisar, en no hacer nada. Cuando hubo toda la trampa en Florida. Toda la trampa en Florida, un mecanismo perverso, porque ahí se votaron de 3 maneras, gente que no... Que se les prohibió la votación a grandes sectores. A grandes sectores. A los negros no podían votarlos con derechos. Llegaron, se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Los sectores dominantes que dominan ese modelo de sociedad, y dijeron, no vamos a meter con eso, vamos a eso así. Que tienen secuestrada la democracia norteamericana. Y entonces quedó Bush como presidente. Bueno, y el caso mexicano, pues, López Obrador. Todavía está pidiendo, Obrador está pidiendo todavía revisión. Todavía la está pidiendo, en este momento la está pidiendo. Antes y ahora, ¿no? Ya antes y ahora. Bueno, y Maduro acaba de decir, ayer, ante el mundo entero, dijo que auditen. Claro, eso es una posición de verdad que a veces uno le toca como que no entender mucho, porque yo digo, si a mí me toca que yo soy presidente y me nombra el Consejo Nacional Electoral, tremenda institución ratificada en tantos procesos electorales, con tantos veedores del mundo entero, que yo digo, a mí ¿qué me van a auditar? Ya yo soy la ganadora y lo que me voy es a celebrar. Yo hubiera hecho eso. Claro. Yo, particularmente, ¿verdad? Y conmigo yo creo que muchísima gente, porque es la actitud natural del que ganó. Pero yo creo que están planteando ustedes, está planteando, es verdad, una cosa mucho más profunda. Desarmar a los violentos de la oposición. Claro. Eso desarma a los violentos de la oposición. Eso es más complicado. Yo quiero que rescatar el sentido ético del planteamiento es profundo, es profunda la simbología. Eso quiero también referirme. Tenemos que ir al corte porque ya vamos al corte. Vamos al corte, amigos, y ya regresamos con este programa de Salud Situacional dentro del marco de Decisión Soberana 2003. Continuamos, amigos, aquí en Sala Situacional, analizando el tema de las elecciones venezolanas, 14 de abril, Maduro presidente, Capriles no reconociendo los resultados. Hasta este momento, ese es el escenario en este momento. Siguen llegando los mensajes de texto, dice, para Capriles el Consejo Nacional Electoral solo sirve cuando él gana. Y otra participación, esta es la victoria más importante del oficialismo, ganamos porque tuvimos unidad, a pesar de que el comandante Chávez ya no está presente. Dentro de estos escenarios, Leoncio y Omar,
¿Cuáles son los escenarios en este momento? Entiendo que hoy es la proclamación de Maduro como presidente electo, 14 de abril, y luego vendría pues vamos a decir, la juramentación por parte del Consejo Nacional Electoral. Algunos actores como de triste recordación, pero por su implicación en el juicio de Lusichi, que yo siempre la refiero con mucho agrado. ¿El juicio de Carlos Andrés? El juicio de Lusichi, la acusación que se le hizo que el Tribunal Supremo, la Corte Suprema de Justicia en su momento no procesó y caducó por tiempo, porque no instruyeron el expediente de la corrupción a Lusichi. Cecilia Sosa fue ese personaje muy triste, es decir, muy lejos de la oposición, muy lejos de cualquier afecto al gobierno. Ella propone hoy que la juramentación tiene que hacerse lo más pronto posible para restituir y tomar. Sí, pareciera una voz de la oposición que está en el escenario de que un poco en contravía de lo que estamos planteando nosotros, que esto se dé luego de la auditoría, ¿no? Exacto. Para que se legitime tanto el proceso político que conduce Maduro como la institucionalidad del CNE, claro. Que sería, si esto se prolonga por unos días, un par de días, porque eso es electrónico, eso se puede hacer en cualquier momento, bajo el compromiso de respetar eso. Ahora, si la oposición mantiene una agenda de violencia, o asume una agenda de violencia, como lo ha asumido en algunos escenarios, se va a aislar, porque el pueblo no va a asumir la violencia. Y las Fuerzas Armadas están comprometidas, hay un resultado, y van a correr, y esa oposición que irresponsablemente ya ha traicionado a sus bases, va a volver a traicionar a sus bases, que fue la que fue a votar. Si cuando la gente vota está haciendo un ejercicio democrático, cuando la gente asume la violencia está buscando atajos. Y esa búsqueda de atajos que está sintonizada con los intereses que hablamos en la situación anterior, con intereses foráneos, que tienen que ver con intereses transnacionales, de partidos y gobiernos, de empresas, ese vínculo tiene que ser aislado y el gobierno tiene que trabajar para eso, para aislar a los violentos, identificar a los violentos y abrir puente con los sectores democráticos de la sociedad. Porque ya nos queda poco tiempo, ya estamos finalizando. El gobierno tiene que entender que el problema de minoría y mayoría no es un problema numérico, un problema de cualidad, ¿verdad?, de actores políticos, y esa fuerza existe allí y se llama oposición. Si ese diálogo mínimo se establece, más allá de minorías y mayoría, y se reconoce como una fuerza política actuante, modeladora y que expresa sentimientos de una parte de la población, es posible que pueda, diríamos, manejarse una situación de gobierno que va a ser complicada. Pero si eso no se hace, yo voy a ser crudo, pudiéramos estar en un referendo revocatorio en 2 años y medio. Yo creo que hay un escenario que puede ser positivo, depende cómo se haga política, cómo se piensa, pues, con cierta racionalidad. Pero si eso no ocurre y las fuerzas se vuelven irreductibles, evidentemente podríamos estar en ese escenario, montados en un escenario altamente volátil de nuevo a la vuelta de 2 años y medio. Además, ¿qué cosas buenas hizo Capriles ahora que no hizo antes? Creo que, primero, una cosa simbólica, el problema de la tarjeta única. Eso es importante. Creo que fue capaz de delastrarse de Chávez y atacar a Maduro. Y creo que fue un discurso mucho más agresivo, con mayor capacidad de convocatoria, se apropió de algunos símbolos que el chavismo manejó en el pasado. Y yo creo que la misma situación, no tanto, eso hizo una parte, y otra parte, una coyuntura con características muy particulares. No está el jefe supremo, ¿verdad? El comandante supremo, el que convocaba, el que era una suerte de ómnibus que llevaba alcaldes y decidía a dedo con olfato político quién era, y era un liderazgo férreo, y se enfrenta luego a un hombre como Maduro que tiene. ¿Qué no hizo Maduro que sea Chávez? Rapidito. Yo creo que su carga propositiva en el discurso fue demasiado espuria. No puede ser yo soy el hijo de Chávez, quieren misiones, tendrán misiones. No, es decir, ¿cuál es el sentido y la dirección que se le ofrece al país más allá? ¿Qué otras promesas electorales puedo hacer?
que vayan más allá de lo que hemos conocido. Y creo que también radicalizó en algunos momentos el discurso, a pesar de que tendió ese puente hacia la clase media a través de los artistas, pero creo que hubo un proceso de radicalización en algunos momentos que fue un error, porque construir una hegemonía pasa por crecer en el otro lado, porque ya el voto duro lo tienes aquí. ¿Seguro? Ahora, ¿cómo capturas allá? Y eso fue lo contrario. Capriles actuó en el sentido contrario y captó votos que eran del chavismo. Omar, la misma pregunta. Mientras Capriles le habló al resto del país, Maduro le habló solo al chavismo. Así es. Solo le habló al chavismo. Y el chavismo tiene, bueno, tenemos la fortaleza que tenemos electoralmente, pero no somos el país. No somos el país. Es decir, el país es otra cosa. Es nosotros y otros. Y Capriles, mientras que Capriles le habló al chavismo, Capriles llegó a cantar a la primera. Sí. Llegó a nombrar a su comando Simón Bolívar, cuando ellos bajaron, defenestraron de Simón Bolívar. Reconoció las misiones. Reconoció las misiones, dijo que el gobierno de Chávez se iba a perder con Maduro. Le habló más allá de la oposición, mientras que Maduro limitó su discurso al chavismo duro. No le habló al país. ¿Qué discurso? Es decir, hay una agenda de Maduro para los empresarios. Indudablemente que la hay, pero no la habló. La producción de bienes materiales. Tú puedes construir el socialismo sin bienes materiales. No, hay que producir y hay que estimular en algunos momentos, en algunas áreas. Se quedará el Estado con la gran propiedad, con los bienes. Y además que el socialismo aquí sigue estando, el modelo de la propiedad privada es fundamental y es esencial en esta sociedad. Y hay una cosa. Sigue siendo. Pero acoto porque es mi área, economía política, está escrito y lo he dicho muchas veces. Usted es mi profesor. Para salir del feudalismo, el capitalismo se instaura, dura 300 años la transición, y lo hace porque es más eficiente, produciendo bienes materiales y bienes culturales. Es más eficiente el capitalismo que el feudalismo. El socialismo se impondrá cuando demostremos que desde lo público somos más eficientes produciendo bienes materiales y produciendo bienes culturales y bienes sociales de disfrute común que el socialismo. Entonces yo me pregunto, ¿dónde te sientes tú más cómoda? ¿En un mall privado o en un mercado público? Sí, pero el espacio de lo público se ha desvalorizado. Tenemos que retomar lo público con calidad, con eficiencia. Y es un largo construir. Tenemos que despedirnos, profesores. ¿Algún acotamiento rapidito? No, simplemente yo creo que hay que reconocer que en estas condiciones que leímos hay una fuerza que se llama mercado. Y es una fuerza modeladora de la sociedad. Y si tú no tienes alternativas para producir con empresas socialistas, evidentemente caemos en situaciones de escasez que afectan al gobierno. Eso es así. Que afectan a la sociedad. Y a la sociedad en su conjunto, pero me refiero, en el momento electoral afecta al Bueno, de verdad, estimados profesores, es un placer tenerlos aquí, contar con su valiosa opinión, su valioso análisis. Vamos a despedir este programa. Voy a invitarlos nuevamente el próximo lunes, que tenemos sala situacional, para que ya en esta semana, seguramente con la volatilidad que nos corresponde al escenario político venezolano, van a haber algunos cambios y vamos a analizar esos cambios. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy otra vez aquí en Decisión Soberana, en nuestro espacio muy particular, Sala Situacional. De nuevo quiero reconocer públicamente el trabajo realizado por todo el equipo técnico, el equipo de producción, el equipo periodístico de esta gran canal, todo el día de ayer y lo que va de día. Gracias, amigos. Nos veremos la próxima semana aquí en Sala Situacional.